Si queremos abordar el problema de la distancia, va a consistir básicamente en realizar el trazado de perpendiculares a planos y hallar la intersección de estas perpendiculares con los planos. Así, en este caso, si queremos calcular la distancia, por ejemplo, del punto D al plano del triángulo MNP, tendríamos que trazar una perpendicular, y para ello tendríamos que utilizar el sistema de coordenadas auxiliares que estuviese orientado en el plano de este triángulo MNP. En consecuencia, comenzaremos por irnos al sistema de coordenadas auxiliares, que lo fijaríamos mediante puntos. En consecuencia, cogeríamos el punto M, capturaríamos el punto N y finalmente el punto P. Una vez que tenemos el sistema de coordenadas auxiliares orientado en este sentido, concretamente en el sentido de este plano, como se puede observar, tendríamos que tener el AcuDraft de forma que se pudiera visualizar en el sentido de las coordenadas auxiliares. En consecuencia, iríamos a Ajustes, AcuDraft, aparecía el formulario de ajustes de AcuDraft y en coordenadas debimos de ver que la rotación del AcuDraft va en relación al sistema de coordenadas auxiliares, no en relación planta o vista como por defecto como se sitúa, sino con las coordenadas auxiliares. Una vez que tenemos orientado el AcuDraft en este sentido, trazaríamos una recta perpendicular hacia ese plano. Orientaríamos el AcuDraft en el sentido de la perpendicular, anclaríamos la dirección en el trazado dándole a Enter, y entonces trazaríamos esta recta que en principio debe ir en el sentido de la perpendicular. Como se puede observar, si giramos la pieza, va paralela al eje Z del sistema de coordenadas auxiliares. Una vez que tenemos este trazado realizado, para hallar la distancia habría que hallar la intersección de esta recta auxiliar con el plano del triángulo MNP. Esto lo realizaríamos mediante las herramientas que posee el software de superficies. Así, en la herramienta de superficies, el último icono que podemos ver aquí en la parte de la derecha, tiene la opción de calcular intersecciones. Una vez elegido esto, seleccionaríamos la recta y seleccionaríamos el sólido. Y observemos que han aparecido, al hacer esta doble selección, dos puntos. Estos dos puntos corresponden a las intersecciones de esta recta perpendicular con dos planos del sólido. Si lo que nos interesa es la distancia del triángulo, entonces nos bastaría con determinar la distancia del punto D a este punto. Esto lo podríamos realizar simplemente con las herramientas de medición. Daríamos a medir distancia entre puntos, capturaríamos el punto D y posteriormente el punto de intersección. En este caso nos da 30,729. Si quisiéramos tener el segmento mínima distancia, no solamente el valor de la distancia que acabamos de calcular, podríamos coger con la herramienta de extender línea, capturar este segmento y desplazarlo hasta llegar al punto. En este caso, el segmento que estamos indicando sería el segmento de mínima distancia. Hemos tenido la suerte, por así decirlo, de que al calcular la distancia al plano del triángulo MNP, pues ha habido una intersección
obviamente, si en vez de plantearnos este problema lo planteamos con el punto E, veríamos que no hay intersección con el plano, porque el polígono correspondiente, los polígonos que constituyen las caras, no tienen la extensión suficiente para coincidir con este plano. Si quisiéramos entonces determinar la distancia del punto E al plano del triángulo MNP, realizaríamos un trazado de un polígono auxiliar. En este caso cogeríamos la opción de rectángulo rotado, capturaríamos el punto M, el punto N y el punto P, y tendríamos, como podemos observar, un rectángulo que está coincidiendo con el plano de MNP. Una vez que tenemos este triángulo, este rectángulo, lo que haríamos es aumentar su tamaño. Para ello, cogeríamos la herramienta de selección, seleccionaríamos el rectángulo y nos aparecen los puntos dimensionadores de este rectángulo. Si cogemos el punto correspondiente de P y lo desplazamos, manteniendo pulsado el ratón, vemos que aumentamos el tamaño de ese rectángulo. Una vez que tengamos el tamaño del rectángulo suficientemente grande, podríamos realizar el trazado de la perpendicular de forma similar a como lo hicimos anteriormente. Es decir, cogeríamos poner línea, iríamos del punto E y orientaríamos el acuadrar de la misma forma que lo orientamos anteriormente en la dirección del eje Z, y trazaríamos un segmento que fuera suficientemente largo para encontrarse con la intersección. Realizado este trazado, volveríamos a la herramienta de calcular intersecciones de las herramientas de superficies, seleccionaríamos el segmento y posteriormente el rectángulo. Pues bien, este punto que acabamos de hallar sería la intersección. Si lo que vamos buscando es el segmento de mínima distancia al plano, podemos coger, igual que antes, la herramienta de selección y reducir la extensión de ese segmento hasta el punto correspondiente. De esta forma tendríamos, por un lado, distancia al polígono MNP, que sería esta distancia, y la distancia de al plano de MNP, que sería esta otra distancia que podríamos medir con las herramientas de medición de distancia entre puntos, como hicimos anteriormente. En este caso serían 111 con 305 milímetros.